Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, las cosas que suceden, las que están sucediendo, los acontecimientos que ocurren en nuestro mundo, hablan de una fragilidad total del ser humano. Digo de fragilidad porque todo puede cambiar en un momento. Nadie preveía una guerra como la de Israel con Palestina, con Hamás, y de repente, de la noche a la mañana, vemos lo que estamos viendo, y aun cuando ya había algún indicio, la guerra de Rusia contra Ucrania, que ya se alarga demasiado en el tiempo, todas las cosas que suceden, los desastres naturales, están hablando de que el hombre que cree que controla todo, no controla absolutamente nada. No controlamos nada, ¿no? Una guerra, desastres naturales, una enfermedad, un accidente inesperado, la pérdida de trabajo, problemas en la familia. Cualquiera de nosotros nos podemos ver sometidos a una situación inesperada. Todo en un momento puede dar un giro y cambiar. ¿Y entonces qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? El tema de hoy lo he titulado
ya lo habréis visto en el programa, no desesperes. Sí, no desesperemos porque la ayuda del Señor, sin duda alguna, la ayuda va a llegar en su momento. El Señor está ahí y con Él llegaremos al destino final que Él nos ha prometido a todos los que le amamos y esperamos su venida. ¿Sabéis que en un tiempo como este, en medio de este tiempo cada vez más complejo en el que estamos viviendo, en el que nos estamos moviendo los seres humanos, cada vez más complicado en nuestro mundo, un mundo enfermo, un planeta que ya a duras penas se sostiene? Yo no sé si habéis visto, ¿no?, la información, ahora ya el reloj del tiempo, estamos, ¿a cuántos segundos del fin decían? 90 segundos del fin. Claro, son una medida que ellos, científicos, especialistas, pues ellos han ido dando a lo largo de los años. Y tal y como perciben el mundo, ellos ven que esto no va a durar mucho, ¿no? Bueno, mientras tanto vemos nuestro mundo sacudido por guerras, economías cambiantes, subida de los precios de todo, amenazas de posible pandemia, otra posible pandemia que se acerca. En fin, uno se asombra, ¿no?, cuando lees la OMS, esta es una cita de la prensa, la OMS alerta de que llegará una nueva pandemia que será más mortífera que la anterior. Debemos estar preparados. Bueno, ¿qué se supone que uno tiene que hacer para estar preparado para una alarmante noticia como esta? En fin, más allá de lucubraciones que cualquiera podemos imaginarnos, la pregunta es, ¿Dios puede ayudarnos a nosotros? ¿Dios puede ayudarte a ti, a mí, a salir adelante de esta y de cualquier situación? Yo quiero esta mañana basar, aunque os pueda descolocar lo que voy a decir, basar nuestra seguridad en un hueco oscuro y profundo. Y diréis, ¿cómo hueco, oscuro y profundo? Sí, tan profundo como aquel en el que aquel muchacho de aquel lugar nunca hubiera podido salir él solo, y si lo hubiera logrado, ya se habrían encargado sus propios hermanos de volverlo a echar en el mismo lugar donde ya lo habían puesto anteriormente. Ellos lo arrojaron allí, no sé si te recuerdas. Vamos a abrir, os invito a que abréis vuestras Biblias, Génesis capítulo 37, sé que la historia la conocemos bien, versículos 23 al 25. Génesis 37, 23 al 25, es una historia archiconocida, pero es de una belleza tremenda, por todo lo que conlleva esto. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, dice el relato bíblico. Parece ser que las cisternas en aquella época se utilizaban con cierta frecuencia para esto, para estas cosas. De hecho, recordaréis, me imagino, Jeremías 38:6, para los que anotéis o lo busquéis, dice el relato bíblico que también tomaron a Jeremías y lo hicieron echar en una cisterna, en la cisterna de Malaquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la cárcel. Lo peor de todo, que no era el caso de José, que metieron a Jeremías con sogas y en la cisterna no había agua, dice el texto, sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. Imaginaos el olor que allí podía tener en aquel lugar abandonado con la intención de que se muriera de hambre. Esta era, dicho sea de paso, la misma intención que tenían los hermanos de José cuando echaron a José en aquella cisterna, solo que esta estaba vacía. No creáis que era una cisternita pequeña donde le echaban y uno sacaba la cabeza por... No, era una cisterna muy profunda. Le tenían que bajar con sogas. No creo que a José le bajaran con sogas, no lo creo, más bien le debieron empujar para que cayera y ahí te las apañes, ¿no? Porque la intención de ellos era matar a José, que José muriera, ¿vale? Así que aquella cisterna estaba abandonada, las raíces muy probablemente cubrían todo alrededor y aquel muchacho
Parece ser que debía tener aproximadamente unos 17 años José cuando sus hermanos lo echaron allí. Estaba aterrado. José estaba atemorizado, estaba confundido por el trato brutal de sus propios hermanos. No, podía esperar eso de un enemigo, pero de sus hermanos, pues él no podía imaginarlo tal vez. Él estaba allí tendido en el fondo de aquella cisterna, asegurado de que de allí no iba a salir de ninguna manera, no iba a escapar, y de eso se iban a encargar sus propios hermanos. Así que lo dejaron allí, y lo dejaron además, dice el texto bíblico, con la intención de que muriera de hambre, mientras ellos, por el contrario, se sentaron a comer pan, dice el texto bíblico. ¿Sabes cuánto tiempo tuvo que transcurrir para volverse a encontrar con sus hermanos? 22 años. 22 años, cuando hubo, sabemos la historia, una terrible hambruna que doblegó la arrogancia, los sentimientos de aquellos hermanos de José, para que tuvieran que ir a Egipto a buscar alimento. Dios había provisto, los planes de Dios, bueno, son extraños a los seres humanos, ¿no? Y sin embargo, fijaros el ambiente, qué es lo que percibe los propios hermanos cuando se están dando cuenta de la situación. Génesis 42, versículo 21, Génesis 42, 21, dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ya estaban en Egipto, recordemos, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso hemos llegado aquí, ha venido sobre nosotros esta angustia. Lo que estamos padeciendo ahora lo padecemos por culpa de lo que hicimos a nuestro hermano. Ellos se dieron cuenta de su error, se dieron cuenta de que su hermano clamó angustiosamente y ellos no estuvieron dispuestos. Lo que menos se podían imaginar que precisamente en Egipto estaba su hermano José. Ahí lo habían abandonado, bueno, vino una caravana de mercaderes que iba hacia Egipto y ahí, todos conocéis la historia, lo venden para que, bueno, y luego vamos a decir que una fiera lo ha devorado. Así que quiero que penséis, los bisnietos de Abraham, los hijos de Jacob, los que debían ser portadores del estandarte de la salvación, aquellos que tenían la misión de proclamar el Evangelio, de anunciar que hay un Dios maravilloso que guía al pueblo de Israel, que guía a su propio pueblo y a todo el que cree en él, debían ser una luz para los otros pueblos y estaban actuando como si no tuvieran ni idea de quién era ese Dios, como si no supieran nada acerca del Dios verdadero. Escuchaban el clamor, los ruegos de su hermano José mientras ellos comían el pan a la sombra, mientras su hermano estaba dentro de aquel lugar con un sol abrasador. Les interesaba mucho más la comida que la situación de su hermano, que clamaba desesperadamente desde el interior de aquel pozo, de aquella cisterna. El corazón de ellos se había vuelto tan duro como una piedra, que eran insensibles al clamor de su hermano. Despreciaban a su hermano, a José. Tenemos referencias, textos bíblicos, Génesis 37, versículos 4 y 5, fijaos cómo lo dice ahí, Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Era superior a las fuerzas. Y ya viene, y ya nos está hablando, se encendía dentro de ellos una ira, un rencor, un desprecio, y para colmo, José soñó un sueño y fue a sus hermanos a contarles el sueño, y ellos, dice el texto bíblico, versículo 5, llegaron a aborrecerlo aún más todavía. O sea, es ir cargando sobre lo que ya estaba, y es más de lo mismo, ¿vale? Solo que estaba aumentando con creces. Versículo 8, le respondieron sus hermanos, no me digas a mí que vas a venir ahora, vas a reinar sobre nosotros, vas a señorearte sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras.
Qué triste esto que a veces ocurre en las familias, ¿eh? A veces pasa, los rencores. Es verdad que Jacob había alimentado esta reacción. Jacob no había tenido la sensibilidad, Jacob había tratado de manera exquisita, de manera totalmente exquisita. José era el hijo de papá, lo podríamos decir así, el hijo preferido. Era tratado por Jacob, José, como si fuera el primogénito, y él ocupaba el 11º lugar entre todos sus hijos. Así que los hermanos, cada vez que veían a José llegar, me imagino la escena, escupir en el suelo era lo mínimo que podían hacer, porque si no me controlo me lo cargo. Viendo que José había venido hasta la presencia de ellos y había ido allí justamente porque su padre le había encomendado, bueno, ve a ver a tus hermanos a ver si están bien y ve a ver el rebaño cómo está. En fin, yo no sé si era más una falta de confianza de parte de Jacob hacia sus hijos que otra cosa. Ve y me dices ya, cuéntame cómo ves a tus hermanos. Y el otro iría, José, pues con el chisme, sabes que se están portando muy mal, sabes que... No ayudaban nada, pero en absoluto ayudaban nada a Jacob. Así que, aprovechando que estaba José a unos 90 kilómetros aproximadamente de la protección de papá, del cuidado de su padre, los hermanos, en cuanto lo vieron, no pudieron soportarlo y cayeron sobre él. Lo tomaron prisionero. Dice que le quitaron, capítulo 37, versículos 23 y 24, de nuevo, le quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre él. 24, le tomaron y le echaron en la cisterna. 3 verbos, ¿veis aquí? Quitaron, tomaron, echaron. 3 verbos que eran totalmente desafiantes. 3 verbos de gente que ha perdido el control, gente que está dispuesta, dice el versículo 20, venid y matémoslo, y echémoslo en una cisterna y diremos que una mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Nosotros vamos a ir en contra de los sueñecitos que viene contándonos. Uno puede percibir la tensión enorme que había entre los hermanos de José y el mismo José. La realidad es que un muchacho de 17 años poco podía imaginar lo que le iba a suceder en aquel día. Mi padre me ha dicho que vaya a ver a mis hermanos, a ver cómo están, y veo el rebaño, nada más. Así que ellos no podían imaginar, él no podía imaginarse que los acontecimientos iban a suceder tal cual sucedieron, que le iban a tomar por sorpresa, le iban a atacar por sorpresa. ¿Sabes que tampoco nosotros podemos imaginar qué es lo que nos va a deparar el futuro? ¿Qué puede ocurrir con nosotros, con nuestras vidas? ¿Qué va a ser de nosotros de aquí a...? No tenemos ni idea. No sabemos, no somos dueños del futuro, solo Dios conoce el futuro. Y lo interesante es que José no podía tampoco imaginarse que lo que le iba a ocurrir y le iba a suceder realmente. Yo iba a visitar a mis hermanos, nada más. Quizá la vida nosotros la tengamos, unos más que otros, acomodada, tranquila, con trabajo, y de repente todo puede cambiar. De repente puede venir una crisis que no imaginábamos, puede venir situaciones inesperadas, todo puede parecer que comienza a hundirse bajo nuestros pies, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno tiene que saber bien cómo vamos a enfrentar el futuro próximo, el mañana, que ya lo tenemos encima. No es fácil salir de los pozos. En realidad, nadie dijo que fuera fácil ser cristiano. Si un día decidiste formar parte del pueblo de Dios, entregando tu vida a través del bautismo, porque esperabas que tu vida iba a ser fácil y sencilla, te has equivocado. Nadie dice, yo no he encontrado ningún texto que diga, si me seguís a mí, nunca tendréis problemas. ¿Conocéis ese texto? ¿Sí o no? Yo no lo conozco, no existe.
En la Biblia no existe. Si a mí me hicieron esto, ¿cuánto más os harán a vosotros? No es fácil, y nadie dijo que sería fácil. La historia de José empeoró, pero con mucho, antes de mejorar. Él fue atacado por traición, fue vendido, la gente le hizo promesas que nunca cumplieron. Pero ¿sabéis algo bonito, algo hermoso que podemos destacar de todo esto? Es que José nunca se dio por vencido. Y esto es lo que me gustaría destacar en esta mañana. No te des por vencido. José no lo hizo. José nunca se dio por vencido. No solo sobrevivió, sino que Dios lo levantó. Y lo levantó y lo ascendió a un nivel que ni él mismo podía llegar a imaginar. Un oficial egipcio, dice la historia, lo puso como su mayordomo. El carcelero, después de toda la historia de que si la mujer de Potifar le denuncia porque ha querido abusar de mí, y el joven aquel lo único que quería era huir de aquella mujer, bueno, pues lo ponen en la cárcel. El carcelero debió de ver algo en él, algo tan especial que lo colocó como jefe de todos los presos. ¿Qué pasaba ahí? El faraón, que era la máxima autoridad de todo el planeta en aquellos días, lo colocó como primer ministro, y al final de su vida José se convirtió en el segundo hombre más importante de toda su generación, porque Dios lo usó para salvar al mundo de aquel entonces de morir de hambre. Una hambruna tremenda. ¿José triunfó? Podríamos decir, claro que triunfó, por supuesto que sí, pero ¿cómo triunfó? ¿Cómo? ¿Cómo se puede prosperar en medio de las tragedias de la vida? ¿Cómo se puede crecer cuando todo parece que se hunde? Cuando das un paso y se confunde todo, empiezan a volverse en contra de ti, cuando todo va de mal en peor, ¿cómo se puede encontrar la salida? ¿Cómo? 20 años más tarde, los papeles se invirtieron completamente. José se convierte en el hombre fuerte y sus hermanos, temiendo por su propia vida, que no los metieran en la cárcel o terminaran matándolos. José no los metió en la cárcel. Fijaros lo que dice Génesis 50. Génesis 50, sí. Versículo 20. Mirad, porque este texto es un texto muy interesante, ¿eh? Es el final de la historia. Génesis 50, versículo 20. José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó todo para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Quiere decir que había una mala intención y sin embargo Dios cambió todo eso en una bendición. Esto es lo más maravilloso de todo, porque en las manos de Dios todo lo que el enemigo planee, Dios es capaz de tornarlo en bendición. ¿Tú crees esto? ¿Dios puede cambiar en una bendición toda la mala intención del enemigo? Claro que lo puede hacer, si le dejamos que lo haga, pero lo puede hacer. Es capaz de tornar todo, de cambiar todo de una manera magistral. ¿Cómo? No nos interesa saber cómo lo puede hacer Dios. Lo que sí que sabemos es que Dios lo hace cuando sus hijos confiamos en Él. No sé si os habéis dado cuenta, en toda la vida de José se ve constantemente la acción del enemigo. El diablo queriéndolo atacar constantemente a José. Todo el tiempo se ve. Y es maltratado con injusticia, con dureza. Dios lo rescata del dolor. La túnica de colores de discordia, Dios la torna en otra de realeza. ¿Vale? La cisterna la cambia el Señor por un palacio real. La familia dividida la cambia después en una familia unida con el perdón y la dirección de Dios. Dios puede cambiarlo. Dios es capaz. Vosotros tratasteis de hacerme mal, pero Dios lo convirtió todo en bien, dice el texto bíblico.
lo que el enemigo procura producir, sufrimiento, todo el dolor que sea capaz de hacer en nosotros, de generar en nosotros destrucción, Dios lo torna en bendición. Y nosotros, ¿cuánto creéis que podemos durar nosotros, nosotros por nosotros mismos sin Dios, frente a este futuro incierto? No tengo trabajo, no sé qué hacer, estoy desesperado. ¿Sabéis qué es una de las cosas? Mirad, cuando en las listas de oración que compartimos en las reuniones de viernes, en los estudios bíblicos, en la escuela sabática que acabo de tener con el grupo que está por Zoom, las listas de oración son inmensas. Hay tanta necesidad, tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas enfermedades, tantas necesidades en su pueblo, tantos desafíos que uno se siente abrumado. ¿Qué podemos nosotros frente a esto? Nosotros, nada. Pero Dios, todo. ¿Lo crees esto? Dios puede. ¿Cuánto vamos a tener que padecer en este mundo? No lo sé. Pero esto se va a terminar. Este dolor y este sufrimiento terminará, no tardando mucho. Cuando el Señor ha dejado esta historia como la de José en su palabra, ¿sabéis? Nos está permitiendo que veamos los planes del enemigo. Lo ha dejado aquí para que percibamos la estrategia del enemigo. Claro que sí, cómo se mueve el enemigo, por encima de hermanos que intentan deshacerse unos de otro, de los privilegios de un padre hacia un hijo, olvidándose al resto, de las peleas familiares, de todo esto. Vemos claramente que el diablo está intentando por todos los medios destruir la familia de Abraham. En ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Pues, y esa promesa que Dios le hace a Abraham, el cumplimiento de esa promesa, ¿dónde iba? ¿Dónde terminaba el cumplimiento? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál era el cumplimiento real de la bendición a Abraham a las familias de toda la tierra? Jesús era el cumplimiento. Todo apuntaba a la venida de Jesús. El diablo lo sabía, así que él buscaba por todos los medios impedir que Jesús naciera. Había que destruir a la familia de Abraham, había que impedir, había que separarlos, había que procurar por todos los medios que se enfrentaran unos a otros, que se odiaran, que finalmente Jesús no naciera. Esa era la intención. Por eso el diablo pone su mirada y pone todo su ataque contra los hijos de Jacob. Y hoy, ¿hacia quién creéis que está mirando el diablo? ¿Hacia quién? Pone su mirada sobre el resto de la descendencia de la mujer, que es la iglesia, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis 19. Efectivamente, él sabe que contra Dios no puede hacer absolutamente nada, que ya intentó todo lo que podía contra Jesús y cuando vio, creía que lo había vencido definitivamente, matando a Jesús, muriendo Jesús violentamente en aquella cruz. Pero cuando Jesús resucitó, el diablo se dio cuenta que había perdido la batalla, que no podía hacer nada. Y ahora entonces toda su saña, todo su ataque, todo su coraje lo enfoca ¿hacia quiénes? Hacia los creyentes, hacia los hijos de Dios, hacia los hombres, mujeres, jóvenes y niños que están decididos a hacer de Dios lo más importante en sus vidas. Y cuando esto lo está viendo él, centra todo su ataque sobre este pueblo, sobre el remanente fiel de Dios en el último tiempo. Lo que quiere es: voy a ver de qué manera puedo producirle a Dios el máximo dolor, el máximo sufrimiento. No puedo contra ti, pero ahora te vas a enterar, porque todos estos que te están siguiendo los voy a tomar de mi parte y ellos no se van a salvar. Yo me voy a perder, pero ellos van a venir conmigo. Está tu vida, tu salvación, la mía en juego. Nuestra eternidad está en juego. Por eso no es tiempo de dormirse, no es tiempo de acunarnos espiritualmente, no es tiempo de vivir una vida espiritual superficial. Es hora de vivir una vida consagrada y comprometida como quizás no lo hayamos hecho antes. El tiempo es muy breve.
Y tu vida, tu salvación eterna y la mía están en juego. Y el diablo centra todo su ataque en ti. Y lo va a intentar, ¿eh? Yo me pierdo, pero tú te vas a perder. Yo me voy a ser destruido, pero tú vas a venir conmigo. Y esto es lo que no podemos permitir. ¿Sabes algo importante de todo esto? Dios cambió la historia de José, la cambió. Mirad, Génesis 39, versículos 2 y 3, fijaos qué textos más impactantes. Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Por eso lo puso al frente. Pues que este chico es un fenómeno. Si es que cada cosa que hace, lo hace muy bien. Y además, todo lo que está haciendo prosperar todo lo que tengo, mi casa, todo prospera. Le voy a poner al frente, versículo 5. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y termina, versículo 23. Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Era José, yo no soy José. ¿Qué pasa? ¿Que Dios va a prosperar a un joven, pero no va a prosperar nuestra vida cuando lo buscamos con toda nuestra fuerza? Decidme. Dios va a prosperar y va a ayudarnos y va a resolvernos como resolvió los problemas de José, va a ayudarnos a enfrentarnos a las dificultades con la altura de la confianza plena de los creyentes en un Dios todopoderoso, en un Dios que es capaz de mover montañas, en un Dios que es capaz de hacer que el mar se pueda abrir o que el Jordán quede retenida sus aguas en la altura para que pueda pasar su pueblo a pie seco. Dios puede hacerlo y lo hará con nosotros también, pero tienes que confiar en Él. Tenemos que poner toda nuestra confianza. Dios redimió a José y quiere redimir también nuestra propia vida. Quiere hacerlo. ¿Crees que Dios está al frente de su iglesia? Dilo. ¿Que Dios dirige nuestra iglesia? ¿De verdad lo crees esto? Yo estoy convencido de ello. Sí, es verdad, nuestra iglesia no es perfecta, es una iglesia militante todavía, es una iglesia que tiene que cambiar y mejorar muchas cosas, es una iglesia que tiene defectos, ¿sabéis? Empezando por el pastor, que también los tengo. Cuando uno busca la perfección, se ha equivocado en el momento en que entra por aquella puerta diciendo yo soy perfecto. Se ha acabado. La perfección no está más que en Dios. Dios nos invita a que sigamos a Él, que es nuestro modelo, nuestro ejemplo a imitar. Así que, como ocurrió con Daniel en el foso de los leones, como ocurrió con Pedro cuando estaba encadenado en la cárcel, como ocurrió con Jonás cuando lo tuvo que tragar un gran pez en el estómago del gran pez, o con David amenazado por Goliat. Bueno, o con los discípulos que estaban desesperados en la tempestad en el mar de Galilea. Dios también va a librar nuestras vidas y nuestras batallas, Él va al frente de ellas. Tienes que creer esto. Tienes que vivir mirando la mano poderosa de Dios, trabajando en tu vida, ayudándote. Debes hacer que tu vida no sea más la tuya. Ya no vivo yo ahora. Vive Cristo en mí. Deja que Cristo viva. Deja que sea Él el que vaya delante de ti, que sea Él el que te dé la victoria cada día. No enfrentes los problemas diarios sin haber puesto tu vida en las manos de Él. ¿Qué cuesta? Que ya lo sé que cuesta. Hay que hacer un esfuerzo por madrugar, claro que sí, pero merece bien la pena cuando tú buscas a Dios y te encuentras con Él y haces que Él esté ahí y que tú estás con Él. Y que no suceden casualidades porque tu vida no es ninguna casualidad, porque Dios lleva el control de todo ello. Dios lo va a hacer. Cuando pases por las aguas, dice Isaías 43:2, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará ni arderá la llama en ti. ¿Cómo? No lo sé.
Pero Él lo ha prometido y yo confío en las promesas de Dios y seguimos lo que Dios dice. Puede ser que esto no sea cuestión de un día para otro, ¿vale? Que estés esperando, bueno, está bien, ahora confío y, Señor, te pido que ahora me ayudes. Y ahora salgo y me llaman por teléfono para un nuevo trabajo. Puede que la respuesta de Dios tarde en llegar, ¿sabes? Que la salud que has perdido pueda el Señor recuperarla en tiempo. Confía en Dios, deja tu vida en sus manos, deja que sea Él. José tenía 17 años aproximadamente cuando sus hermanos lo vendieron. Y tenía 37 años cuando volvió a encontrarse con ellos. 20 años tuvieron que transcurrir, ¿vale? 20 años para que pudiera ver la mano de Dios, para que pudiera ver cómo Dios prosperaba su vida. 20 años. A veces Dios se toma tiempo. Claro que se toma tiempo. 120 años preparando a Noé de un diluvio y a su familia. 80 años preparando a Moisés para poder libertar a Israel. 80 años, ¿eh? Hay que desaprender cosas erróneas que hay en la vida. Dios llamó a David, al joven David, y luego, después de llamarlo, lo devuelve al campo para que siga cuidando del rebaño de su padre. Y llamó a Saulo para que fuera el apóstol Pablo. Y después de llamarlo, lo aisló durante un tiempo de casi 3 años para que Pablo, tuviera que aprender que la vida no depende de lo que tú haces, sino de tu relación íntima y diaria con Jesús. ¿Entiendes lo que estamos hablando? No esperes respuestas inmediatas, o sí Dios las puede dar, pero lo importante es que confiemos por completo nuestras vidas a Él, porque se trata no de tu tiempo, sino del tiempo de Dios. Y termino ya. ¿Cuánto tiempo Dios va a necesitar con nosotros? ¿Cuánto? Nuestra historia, ¿sabéis?, no se cuenta por los minutos del Señor. El Señor tiene para nuestra historia, para la historia de nuestra vida particular, personal, tiene todos los años que Dios te esté permitiendo que vivas. Jamás pierdas la esperanza. Jamás dejes de orar, ni por ti ni por la familia. No dejes de hacerlo nunca. No des por perdido nada, nada. Porque mientras hay vida y mientras el Señor está al frente, hay esperanza de triunfo. Dios va a tornar todos nuestros problemas en una bendición para sus hijos. Si Él quiere, Él puede hacerlo. ¿Y sabes por qué? Y lo tengo con una frase preciosa: porque tú eres la mejor versión de la historia de José en el siglo XXI. Tú. Y Dios te mira con la misma delicadeza con la que miró y trató a José. Con la misma delicadeza. Dios te mira y ve tu angustia y ve tus luchas y ve las luchas que tuvo José. Y te mira con la misma ternura, el mismo amor, el mismo cariño. Así que, ¿qué puedes temer si estás en las manos de Dios? Y esta historia de la vida de José, Dios la ha dejado en su palabra para enseñarnos a aprender a confiar en Él, en Dios. Porque Dios siempre supera al mal, siempre. La victoria está asegurada. La victoria en el creyente está garantizada. Satanás va a intentar producir muchísimo dolor, mucho sufrimiento y destrucción en sus hijos, pero el Señor lo tornará en bendición para todos aquellos que confiamos en Él. Y ¿sabes? Termino ya con esto. La vida en aquel foso, en aquella cisterna oscura, sombría, le obligó a José a mirar hacia arriba. Le obligó a mirar hacia arriba. Y hay alguien que desde los cielos no te ha perdido de vista en ningún momento. Ni un minuto de tu vida, no te ha perdido de vista en ningún momento. Por eso Él va a tenderte su mano para sacarte del pozo, para que puedas seguir adelante con Él, para que puedas tener una vida cristiana victoriosa, plena, y no vayamos, como decimos muchas veces, por la vida. ¿Cómo vas? ¿Qué decimos? ¿Cómo vamos? Tirando. Dejemos de ir tirando por la vida y vivamos una vida de victoria en el Señor. Como lo hizo con José,
Dios está dispuesto a hacerlo también contigo. Y en el momento preciso, en el minuto exacto, hará contigo lo mismo que hizo con José. Te dará la victoria. Que el Señor os bendiga a todos. Y que podamos de aquí salir con la seguridad. ¿Sabes? Somos privilegiados. Conoces al Dios maravilloso, al creador del universo. La gente no quiere saber nada de Él, pero tú confías en Él. Y cuando confías en Él, eso marca la diferencia. Que el Señor os bendiga. Amén.